cuando miraba lo que iba a compartir en el día de hoy, hemos leído tanto de Ageo todo este tiempo, o compartido tantas enseñanzas, que en realidad lo que recibimos es información. Y la información es como todo, Ageo capítulo 2, verso 4. Y la información es como en este tiempo, ¿no? Recibimos mucha información por internet, por la tele, por la radio, por los diarios, por los portales, por los vecinos, por lo que leemos nosotros individualmente, no sé, un libro, información. Y la información hay que procesarla también, procesarla y acomodarla, ¿no? Para ver, a ver qué es lo que es para mí, qué es lo que es o no es. Y qué bueno es que esta información que hayamos, información espiritual recibido de Ageo, la procesemos espiritualmente y veamos, bueno, a ver en qué lugar me ocupo de la historia, en qué lugar ocupa mi vida en todas estas enseñanzas de estas semanas que tuvimos. Y qué lugar o qué parte de esta enseñanza yo la puedo o la quiero hacer aplicable, quiero que se concrete. Porque la Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Y el aplicar la información o el aplicar la palabra es ser hacedor de la palabra. Ageo 2:4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Como para cerrar un poquito, ¿no? Dios da, a ver, como 3 motivaciones como para seguir adelante, o 3 mandatos para seguir adelante, ¿no? Y es interesante, y solamente tenemos unos minutos de esto, que cada uno de esos mandatos o esos mensajes están dirigidos a distintos grupos. El primero de ellos dice, esfuérzate. Y fíjense que no se lo dice al pueblo, sino que se lo dice a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, hijo de Josadac. Y yo busqué un poquito, ¿no? ¿Por qué el énfasis de esforzarse y a quién estaba dirigido? Bueno, primero sabemos que esforzarse es hacer más de lo que por ahí uno hace habitualmente. ¿Qué sé yo? No sé. Regar las plantas, quizá lo hacemos habitualmente, es un esfuerzo, pero regar las plantas de los vecinos es un esfuerzo ya, porque yo voy a consumir más agua, porque yo voy a tener que tener una manguera más larga, voy a tener que correr la manguera. Esforzarse, como para que se entienda, es hacer más de lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? Para comer, a menos que tengamos un problema de salud, nadie se esfuerza, ¿o no? Cuando uno sí está enfermo, está mal, tiene gripe, lo que sea, le cuesta comer, probar bocado. Pero por eso, esforzarse es hacer un poquito más. Para aquellos que practicamos la fe, venir a la iglesia no debería ser esforzarnos, debería ser parte de nuestra rutina, para que se entienda, de nuestra agenda, ¿no? Semanal. Ahora, Dios dice, esfuérzate, y le dice a Zorobabel. Y Zorobabel fue, pues yo digo, a ver, vamos a aprender un poquito con los hermanos quién es Zorobabel, ¿no? Fue quien condujo al primer grupo de judíos desde Babilonia hasta Judea. O sea, tenía un lugar importante en la historia, conducir a un pueblo que estaba cautivo, llevarlo a un lugar de libertad, como estuvimos hablando antes de la reunión. Pero Zorobabel también, además de eso, fue el primer gobernador de ese grupo. O sea, de ese grupo de judíos, creo que eran cerca de 42.000 más o menos, no recuerdo el número exacto, que fueron trasladados desde Babilonia, que ya lo contamos esto, un lugar donde no tenían libertad, donde estaban presos, donde estaban oprimidos, donde pasaban un montón de penurias, fueron acompañados y liderados por Zorobabel, quien fue el primer gobernador de este grupo. Digamos que, como para, si estuviéramos en tiempos de campaña, como ahora,
yo me lo imagino a Zorobabel en un spot, hola, yo soy Zorobabel, votame, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero bueno, eso no pasaba en aquel entonces. Pero Zorobabel fue quien condujo, quien fue el primer gobernador de ese grupo. Y también fue quien puso los cimientos del nuevo templo. Fue uno de los primeros que puso los cimientos del nuevo templo de Jerusalén. Bueno, a esta persona Dios le dice, esfuérzate. Traslademos esto a nuestras vidas. No sé, llevar al frente nuestra familia, llevar al frente nuestro emprendimiento, mantener nuestros sueños intactos en medio a veces de tanta confusión, nuestras sanas ambiciones personales o nuestros sanos deseos. Y por ahí parece que como que nos pincháramos, ¿no? Pero recibimos esa palabra. A vos que empezaste, a vos que viniste, a vos que decidiste hacerlo, seguirme, nos dice el Señor, a vos que pusiste los primeros cimientos, esforzate un poquito más. Esforzate un poquito más. Y ahora vamos a ver después al final por qué, ¿no? Después también esta palabra, esta solicitud de esfuerzo, no solo viene para Zorobabel, sino que también viene para Josadac. ¿Quién era Josadac? La primera persona elegida sumo sacerdote para la construcción o para la reconstrucción del templo tras la cautividad. No era cualquiera Josué. Fue la primera persona escogida sumo sacerdote, la función importantísima que tenía el sumo sacerdote de interceder por el pueblo, por los pecados del pueblo, de recibir la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros en nuestra casa somos esos sacerdotes, en donde intercedemos por nuestra familia. En el barrio donde estamos somos esos sumos sacerdotes, en donde intercedemos por los vecinos. En el trabajo en donde estamos somos esos sumos sacerdotes, en donde oramos por la gente que conocemos y que tiene sus dificultades, porque el sumo sacerdote recibía la palabra de Dios para transmitirla al pueblo. Y a Josué le dice, seguí haciéndolo. Si ves que en tu casa no te dan bolilla, seguí siendo ese sumo sacerdote. Si ves que tu pariente o tus hijos no vienen a la iglesia, no, seguí siendo, esforzate, seguí siendo ese sumo sacerdote. Si ves que te cuesta en la mañana orar o levantarte y recibir una palabra, vamos, esforzate, seguí siendo ese sumo sacerdote. Entonces, qué importante esto, ¿no? Estas palabras como para animar al pueblo o a todos los que componían este traslado y esta reconstrucción del templo de Jerusalén, a no bajar sus fuerzas, sus brazos. Y después vemos, cuando se dirige al pueblo, el segundo mandato o mensaje, le dice, cobren ánimo. Fíjense que al final les dice trabajen, pero antes les dice cobren ánimo. Qué importante es el ánimo para hacer las cosas, ¿no? Qué importante, porque cuando estoy desanimado no tengo ganas de limpiar, no tengo ganas de barrer, no tengo ganas de nada, ni de ir al trabajo. Pero cuando estoy animado, quiero dejar mi casa brillante. Porque, a ver, sabemos que todas estas cosas hay que hacerlas, pero una cosa es hacerla con ánimo y otra cosa es hacerla sin ánimo, ¿no? Y si bien uno dice, bueno, me desanimo porque pasan tantas cosas, pero bueno, qué bueno es poder animarnos por aquellas cosas buenas que pasan en nosotros y que pasan a nuestro alrededor, porque hay que buscarlas también. ¿Sí? Ahora, yo decía, ¿por qué le dice cobren ánimo? Bueno, lo dijimos la otra vez, entre algunas de las personas mayores dentro del grupo de los exiliados, ellos habían visto el templo cuando eran chiquitos, el templo de Salomón, y era hermoso. Y de repente era estar acá y empezar de nuevo. Era empezar de cero. Venían de un lugar donde ya estaba todo preparado y vienen acá y era empezar de nuevo. Y claro, y empezaban a comparar, ¿no? Y yo me imagino que compararían el templo, que compararían las puertas, que compararían el lugar, que compararían los pastores, que compararían los hermanos, que compararían los coros, que compararían las canciones, pero sin embargo Dios les dice, cobren ánimo. No permitan que alguna situación adversa los desanime. El desaliento de los mayores, como lo dijimos la otra vez, influenció en los más jóvenes, ¿sí?
Siempre cuento esta historia, siempre la cuento, ahora hace tiempo que no la comento, ¿no? De un predicador inglés que estaba en una plaza, o escocés, Knox, creo que era, no recuerdo el nombre, hace muchos años estaba en una plaza predicando y otra persona iba corriendo a la plaza y se topó con alguien en el camino. Y el que lo choca le dice, discúlpame, no te vi. Y el otro le dice, ¿a dónde vas tan apurado? Y dice, voy a escuchar lo que dice el predicador de la plaza. Y el otro le dice, ¿pero vos creés lo que dice? No, yo no creo, pero él sí lo cree, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venimos a la iglesia, yo voy porque yo creo, ¿sí? Y esa fe que yo tenga va a hacer que el otro venga. Ese entusiasmo que yo tenga va a hacer que el otro me escuche. Ese ánimo que yo tenga va a hacer que el otro me preste atención. Entonces, es importante el ánimo, ¿sí? Pasó un mes, fíjense lo que pasó, dice Ageo, esto ya lo vimos, ¿no? Todo esto que yo les estoy contando está en Ageo capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice que pasó un mes y los que estaban edificando la casa se desanimaron. Y después vieron que el remanente, o sea, los que habían quedado eran muy pequeños. De los 42.000 quedaron chauchas, chirolas, ¿sí? Eran muy pequeños. Y para colmo los recursos eran escasos. Pero sin embargo viene Dios y le dicen, anímense, anímense, animémonos hermanos, Amén. Y por último les dice también al pueblo, trabajen, y con esto cierro, ¿no? Nos esforzamos, cobramos ánimo y trabajamos. Si yo te diría qué trabajo hacemos en la casa, creo que todos lo sabemos y que no nos alcanzan los dedos de las manos para enumerar todas las cosas que hacemos. Pero yo quiero desafiarlos a que empiecen a trabajar para la iglesia en la que estamos. Que le digamos, Señor, dame un tiempito. A ver, dame aunque sea 10 minutos del día para llamar a alguien y hablarle de vos. Ni siquiera invitarlo a la iglesia, hablarle del amor de Dios. Y después, si se abre el corazón, invitarlo, qué sé yo, no sé. Un tiempito para decir, hoy me quiero tomar 10 minutos del día para orar solamente por la iglesia. No quiero orar por mis necesidades, quiero orar por los hermanos que vienen, por los pastores y por los hermanos que no vienen. Y orar. Y no sé, y si en algún momento tenemos la oportunidad de salir a repartir invitaciones, quiero tomarme, aunque sea unos minutos hacia allá, y empezar a trabajar. A trabajar. Porque esto es... Fíjate que hay un dicho, a mí no me gusta, ¿no? Un dicho popular, no sé si argentino, que dice, trabajás, te cansás que ganás. Bueno, en Dios no es así. La Biblia dice que cuando trabajamos para Él, estamos sembrando en buena tierra. Y que lo que sembremos, Dios nos lo va a multiplicar. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por este día, por este tiempo. Gracias por los hermanos que han prestado atención a tu palabra y gracias por aquellos que están mirando este mensaje. Serán bendecidos y oro para que también tomen esta palabra de esforzarse, de cobrar ánimo y de trabajar en todas las áreas de sus vidas, pero también con respecto al reino de Dios. Bendícenos en esta semana, ministranos a lo largo de toda esta semana con esta palabra, ministranos, que el Espíritu Santo nos amoneste y nos recuerde esta palabra durante todos estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.